Bueno, pues hemos dado ya unos minutillos después de las 10 para que podáis ir entrando todos, que hoy además tenemos mucho contenido, un panel muy interesante y mucho que contar. Así que os voy a presentar al panel de hoy que nos va a hablar de programática en Digital Out of Home y cómo van a sacar esa eficiencia del medio, ¿no? Que esto siempre estamos hablando de programática, ya 10 años ya hablando de programática y seguimos en todas nuestras comisiones y en este caso en el exterior digital, ¿no? Para ello contamos con Antonio Rubio, que es CEO y co-founder de EasyDo. Buenos días, Antonio. Con Iñaki Uriol, Marketing and Sales Manager de EasyDo también. Buenos días. Vicente Gómez, presidente y co-founder de EasyDo. Buenos días, Vicente. Ricardo Torres, Country Manager de NetQuest. También buenos días. Y Manuel Perpiñán, que es CEO y founder de Placebo Media. ¿Qué tal, Manuel? Y además me han dicho que tenemos el lujo de contar con Walter Gastret, que es el CTO, con lo cual a todos los temas técnicos que tengáis también le podréis preguntar. Lo digo porque al final de su presentación, que nos van a, aparte de ver herramientas específicas, nos van a contar qué es todo esto que estamos diciendo, van a contestar preguntas. Así que para eso, por favor, hacedlo a través del botón de preguntas y respuestas, que sabéis que es más fácil para ellos luego poder contestarlas. No lo hagáis a través del chat, por favor, ¿vale? Así que nada, sin más, os dejo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias. Gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Ajá. Y me ve también, ¿no? Pero no te vemos. Esa es la cosa del directo. Vamos a ver si ahora se me ve. Ok. Ahora. Hola, Vicente. Bueno, buenos días a todos y gracias por la asistencia a este webinar en el que hablaremos de la programática en DOH y de su eficiencia. Mi nombre es Vicente Gómez Laguna y soy cofundador junto a Antonio Rubio de EasyDo, empresa propietaria de la primera plataforma DOH nacional, que es a la vez DSP y SSP. Nuestra plataforma, que ya está activa, permite a agencias centrales de medios y anunciantes, sin salir del panel de control, planificar y ejecutar campañas de forma rápida y sencilla para ser exhibidas en las distintas pantallas de los diferentes exclusivistas que están incluidas en nuestro SSP. Durante este webinar explicaremos qué es la compra programática y su eficiencia en las campañas de DOH, así como la facilidad y las ventajas que tiene utilizar nuestra plataforma y la puesta en marcha de este tipo de campañas. De la mano de Manuel Perpiñán, que es el CEO y socio fundador de Placebo Media, conoceremos cómo fue el inicio de la programática y su posterior evolución y qué futuro tiene este modelo. Posteriormente, Ricardo Torres, que es el Country Manager de NetQuest, nos hablará del valor que aporta la data y el conocimiento de las audiencias a la programática en DOH y cómo ayuda a las marcas a aumentar la eficiencia de sus campañas en este medio digital. Y finalmente, Antonio le presentará la plataforma y sus ventajas y les expondrá algunos ejemplos de informes que se pueden recoger, terminando con el espacio de tiempo reservado a las preguntas. Sí que me gustaría destacar que durante el desarrollo de este webinar, si les surge cualquier duda, lo vayan notando para que luego, en el tiempo que vamos a dedicar a las preguntas, lo expongan y nosotros podamos responderlas. Para ello también tenemos entre nosotros a Walter Gastret, que es el CTO de EasyDo, que les podrá contestar sobre cualquier tipo de cuestiones técnicas que deseen conocer. No quiero terminar sin agradecer tanto a Walter como a la otra persona que también nos acompañará, que es Mariano Tejero, el esfuerzo extra realizado por el madrugón que han tenido que hacer para estar con nosotros, teniendo en cuenta que el horario donde ellos están es Buenos Aires. Así que gracias, Walter y No ha Mariano. sido nada, no ha sido nada, Vicente.
Gracias, Walter y Mariano. Soy unos tipos grandes, ¿no? Bueno, y ahora, sin entenderme más, les dejo con mi socio Antonio Rubio, que es el CEO ejecutivo de Isidú, y con Iñaki Oriol, que es el Marketing and Sales de la compañía, que van a continuar el desarrollo de este webinar. Así que muchas gracias y que todo salga bien. Antonio, esto es tuyo. No tenía micro activo. Muchas gracias. Y hola, como bien ha dicho Vicente, pues bueno, aquí estamos aventurados en este proyecto. La idea es hablar un poco sobre programática y programática en DOH. Entonces, realmente es complejo porque, pues bueno, es un tópico que decimos muchos que trabajamos en el medio. Tengo amigos informáticos que todavía no saben a qué nos dedicamos, ¿no? Porque son conceptos realmente complejos que vamos a intentar resumir aquí pues bueno, de la mano de los ponentes. Y bueno, yo creo que qué mejor que empezar por un pequeño gráfico que bueno, pues viene a decir en qué consiste, si no me falla aquí la impresión, perdonadme, pero bueno, sobre todo es contar un poco la programática aglutina una serie de siglas, DSP, SSP, Trading Desk, un montón de palabras bastante extrañas y curiosas que bueno, pues realmente provocan confusión, provocan vértigo y hacen que la gente no sepa realmente a qué es lo que nos dedicamos. Para ello creo que quien mejor nos va a poder dar una definición es Manuel Perpiñán, que lleva pues más de 10 años en el mercado peleándose y tratando de explicar en qué consiste todo esto. Y de hecho, además, ellos nos han facilitado un vídeo que han tardado tiempo en sacar adelante, pero que destaca muy bien todas las virtudes y en qué consiste todo esto. Así que voy a proceder a compartirlo y a ver qué os parece. La publicidad online ha evolucionado del método tradicional a la programática, una compra automatizada y simplificada que ofrece segmentación, no importa tanto dónde lanzar, sino a quién impactar, optimización e inmediatez, y transparencia. En programática, una campaña puede tener varias estrategias para llegar a los potenciales clientes. Prospecting general. No segmentamos, impactamos a todo Internet para encontrar a la audiencia que no navega en webs afines a la tuya. Contextual. La campaña aparece en contenidos con keywords similares a las de tu marca. Solemos utilizar las mismas que usas en Google AdWords. Data. Mediante los data providers, impactamos solo a las cookies afines al brief del cliente, buscando usuarios que en sus últimas navegaciones se interesaron por temas relacionados con la campaña. Whitelist. Solo se muestra la campaña en sites de categorías cercanas a tu target. Geolocalización. Localizamos por GPS e impactamos a usuarios que cumplan el perfil deseado y que estén en una zona concreta. Retargeting. En este caso, buscamos a los usuarios que interactuaron con la campaña pero no convirtieron. Esta estrategia es imprescindible en cualquier campaña porque aumenta exponencialmente conversiones y CTR. Estas son las estrategias más demandadas, pero hay muchas más que además se pueden combinar. En el Excel adjunto desglosamos las que consideramos más adecuadas para ti. Y ten en cuenta que somos transparentes. Podrás ver, una por una y en tiempo real, en qué web se está lanzando tu campaña y que te protegemos contra el fraude. Trabajamos con los mejores proveedores de datos para proteger tu marca y que no aparezca en webs que puedan ser dañinas. Placebo. Bueno, como decía, el vídeo aglutina un poco todo lo que viene a ser el mercado de la programática. Evidentemente, Digital Out of Home es diferente porque es un sistema diferente, ¿no? Es una plataforma diferente. Pero ahí entiendo que, Manuel, la idea ahora es que nos cuente un poco la evolución de la programática en España, cómo estaba conceptuada previamente y si quieres hacer mención a las distintas siglas que describen un poco todo lo que es el ecosistema de la programática, bienvenido, porque probablemente sirva de ayuda para la gente. Hola Antonio, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme participar con vosotros en este proyecto que ya llevo bastante tiempo siguiendo, como bien sabes. Voy a intentar hacerlo de la manera más posible, bueno, y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar aquí, ¿no? Voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible, haceros entender qué es la compra programática. Ya habéis visto que es un modo de compra automatizada, ya no se hace a través de los equipos de agencias de medios, etc.
Pero al principio de los tiempos, para poneros en contexto, por ejemplo, si todos estuviéramos en 2005, 2006 ahora mismo, fuéramos 100 personas y estuviéramos todos a la vez en la misma página web, todos veríamos la misma publicidad, ¿no? Esto empezó a traer una serie de problemas, porque si, por ejemplo, en esa audiencia de 100 personas hay 50 mujeres y la publicidad era solamente para un producto específico de hombres, ya empezaba a haber, o viceversa, empezaba a haber bastantes problemas a la hora de alcanzar el target requerido, ¿no? Y entonces la eficacia de las campañas empezaba a decaer. De este modo, empezaron a hacer unas tecnologías que nacen en el ámbito aeroespacial y militar, pero que luego van bajando a la sociedad civil, allá por el año 2005, 2006, y que son unos algoritmos que realizan unos cálculos inmensos, unos 500.000 cálculos por segundo, ahora ya se habla de 1 millón, 1,5 millones, en fin, y todo esto se aplica también en la publicidad de aquella época, de tal manera que nacen estas siglas, ¿no?, que tanto miedo nos dan todavía y que nos cuesta explicar, pero que es muy sencillo, ¿no? El principio, acordaos, antes todos veíamos la misma publicidad y todo se hacía a través de una agencia de medios que tenía que hablar con los medios, de tal manera que antes, como mucho, una campaña de un gran anunciante que queráis pensar, una campaña de 1 millón de euros, por ejemplo, para un mes y medio, se tardaban casi 15 días en montarla, 4 o 5 personas llamando a todos los medios, llamando con un montón de mails de ida y de vuelta, negociaciones, total, para poder salir en 200, 300 webs y no poder segmentar en más de 2 o 3 categorías. Si, por ejemplo, eres un anunciante de automoción, pues en aquella época se podían poner tu campaña en sitios de motor, en grandes webs de información general, tanto de tirada nacional como de provincial, y como mucho después la poníamos también en sites de economía, por aquello que se supone que la gente que está en esas webs tiene un poco más de dinero, de poder adquisitivo, ¿no? Pero eso no, la verdad es que poco a poco se iba viendo una ineficacia o al menos un estancamiento de la publicidad. Con la aparición de todas estas tecnologías, lo primero que aparece es el exchange. Lo voy a intentar hacerlo más sencillo, por favor, esto no es un examen, hay que aprenderlo, pero es muy sencillo. El exchange es el que aglutina, es decir, es el lugar que pone en contacto al comprador y al vendedor. Es como un gran supermercado y entonces aquí lo que hace falta, aunque ahora ya muchos exchanges están haciendo esta labor, pero lo que hace falta es que evidentemente compradores y vendedores. Por la parte de la venta entran los llamados SSPs, que son los Sell Side Platform. Como empieza por S, soportes. Es decir, son todos aquellos soportes de todos los países, ya sean grandes, pequeños, blogs, gacetas de barrio, etcétera, y se van integrando en los exchanges. Ya tenemos todo el inventario metido en el exchange y luego tenemos a los DMPs, que es Data Management Platform. Es decir, como empieza por D, data. Es muy sencillo. Es decir, agarran todo ese inventario y son capaces de poder hacer mediante lo que llamamos Machine Learning, pero bueno, no es ni más ni menos que mediante el macheo de muchísimas categorizaciones que hacen los algoritmos, son capaces de distinguir perfectamente a qué pertenece cada una de esas cookies que navegan en cada uno de estos sitios, ¿no? Es decir, si es un hombre, si es una mujer, qué edad tiene, cuáles son sus gustos, qué navegaciones ha hecho al final, etcétera. Entonces, ya solamente queda el comprador, que es la parte que nosotros en Placebo la que más hacemos, que es el Demand Side Platform, que es el DSP, Demand Side Platform, plataforma del lado de la compra. De este modo, nosotros lo que hacemos, entramos en nuestras plataformas y ahí nos encontramos todos los inventarios posibles para poder hacer segmentaciones y empezar a comprar, ¿no? De esta forma, como habéis visto en el vídeo, se pueden hacer un montón de categorizaciones. Ya no solamente vamos a webs de motor o webs de gran tirada nacional o de economía, sino que también podemos geolocalizar. Si, por ejemplo, hablamos de este anunciante de motor, pues podríamos impactar a todas aquellas personas que se encuentren a menos de 500 metros de cada uno de los concesionarios de España, ¿no? Y le podemos lanzar una publicidad, además, muy específica, diciéndole que ya que se encuentra a 500 metros, que pinche en Maps, que se acerque hasta ese concesionario, donde le invitaremos a un café y a un sorteo para un coche. Por ejemplo, podemos hacer montones y montones más de segmentaciones. Esta es, en principio, luego entiendo que en las preguntas, por favor, no os cortéis, haced todas las preguntas que queráis, pero bueno, lo intento hacer lo más sencillo posible para que veáis cómo se ha ido cambiando ya lo que era la compra directa, se puede hacer directamente desde estas tecnologías. La evolución que ha tenido es muy clara, ¿no? Nosotros cuando empezamos en 2010, aquí casi nadie sabía lo que eran estas siglas, ni qué era la programática, ni qué era RTV, y además se convirtió en una especie de cajón desastre que los medios, muchos de ellos con los que hablo ahora, dijeron, es verdad, nos equivocamos al principio. Lo único que utilizaban la compra programática era para intentar vender su inventario invendido, ¿no? Es decir, yo soy El País, soy El Mundo, soy La Vanguardia, soy Confidencial, tengo
X millones de impresiones que no vendo al mes, bueno, pues las pongo a menor precio en este nuevo modelo que ha aparecido y así es mucho mejor vender a 3 que a 0, ¿no? Entonces, pues así es como se empezó a utilizar. ¿Qué ocurrió? La programática entre 2010, 2014, 2015 en España se convirtió en un nido, primero, de inventario muy flojo y segundo, también de un nido bastante inventario y de mucho fraude, ¿no? Había campañas que hacían redireccionamiento, hacían un montón de prácticas que ahora están totalmente prohibidas. La IAB sabe bastante bien de esto, ¿no? Pero poco a poco, la evolución, la gente se empezó a dar cuenta que era un medio realmente impresionante porque puedes poner en contacto al anunciante con una cookie que sepa muchísimo más, sabemos mucho más de lo que busca, ¿no? Imaginaos si tú eres ese anunciante de motor y te ponen delante varias cookies y te dicen, esta es una cookie de un chico de 15 años que le gustan las series, esta es una cookie de un señor que entre 30 y 40 años con un poder adquisitivo alto y que en las últimas semanas ha entrado en tu competencia, ha entrado en Toyota.es, en Renault.es, bla, bla, bla. Y esta es una señora que ya tiene 80 años, evidentemente el anunciante va a pujar ya por cookies realmente que le interesan mucho más y se irá por ese señor que tiene entre 30 y 40 años un poder adquisitivo y que está buscando un coche, ¿no? Por ejemplo, poco a poco el sector se fue dando cuenta que evidentemente era un modelo muy fuerte, se ahorraba muchísimo tiempo, ya no esas 3 personas que tenían que hacer llamadas todo el tiempo, se acabó. Era simplemente, ahora para que os hagáis una idea, esa campaña que os he dicho al principio de 1 millón de euros que se podía poner como mucho después de un trabajo de 15 días en 300 webs y en 3 categorías nada más, ahora se puede poner en menos de 10 minutos en más de 300.000 webs o las que quieras y en un montón de categorizaciones, ¿no? Y además, poco a poco, y esta es la gracia del medio, ¿no? Del modelo, aparte de ir evolucionando, y para que os deis una idea, en Estados Unidos ya supone el 95% de la compra de Internet. Es decir, cuando vayáis a Estados Unidos, los banners que veáis, el 95% están comprados en programática. En Canadá, un montón de sitios. En Europa ya es un 60%. España, la IAB me lo podrá ratificar mejor, pero estamos casi en un 50%. O sea, es un modelo que ha subido muchísimo. Y ya para ir terminando y para que os hagáis una idea de esta primera introducción, al principio solamente en programática existía lo que llamamos display, es decir, los banners. Punto, ¿no? Pero poco a poco se fueron añadiendo muchos más canales. Ya empezamos a servir vídeos, luego se empezaba a servir publicidad nativa, luego apareció el audio, que está empezando a tener un buen subidón. Hay también televisión conectada, poco a poco se empezaron a meter más canales y ya damos la bienvenida desde hace ya un par de años, ya conozco antes a Antonio y a Vicente, pero que llevan mucho tiempo ya trabajando este modelo, con el Digital Out of Home, el DO, ¿no? Es decir, el famoso exterior, que también con esas pantallas que ya están totalmente, ya son electrónicas, ya podemos comprar desde un DSP también en exterior. Y ahora es lo que nos van a ir contando poco a poco Antonio, Vicente y el resto de ponentes. Y te doy paso otra vez, Antonio, para que sigamos con la ponencia. Pues, yo espero haber dado un pequeño análisis muy breve de cómo nacimos, cómo hemos solucionado, cuál es la potencia del medio y cómo todos los canales donde se puede comprar publicidad pueden acabar siendo programáticos. Así es, oye, pues muchísimas gracias de nuevo y os cuento un poco cómo ha sido el tema del DOH, porque claro, Vicente y yo veníamos del ámbito digital también, de programática, y veíamos que el tema de la programática en Digital Out of Home iba a tener iba a ir bastante fuerte. Entonces dijimos, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque el tema de la data está muy bien, la programática convencional o tradicional, como lo llamamos ya, puedes tener tagueado o localizado a un usuario, porque la publicidad convencional en mobile o en escritorio es de 1 a 1, one to one que llaman, entonces al usuario se le tiene localizado, sabes cuáles son sus geohábitos, por decirlo de algún modo, pero claro, a la gente que está circulando por la calle no es sencillo. Entonces, la forma de recopilar esa data, como se viene haciendo hasta ahora, no es más que tratar de recopilar. Lo que hacemos es contratar esa data a través de terceros, son empresas especialistas que recopilan esa data y esa data la obtienen a través de los móviles. ¿Cómo lo obtienen a través de los móviles? Bueno, pues en los móviles todos tenemos descargadas una serie de aplicaciones, que esas aplicaciones, pues bueno, tienen unos SDK, un código, que lo que hacen es que nos están localizando, saben en todo momento dónde estamos, si asistimos a un restaurante de lujo, si vamos a sitios de menú del día, donde pernoctamos. Entonces, bueno, tienen una información de qué es lo que hacemos. ¿Qué sucede con estos SDKs? Pues bueno, por un lado, hace unos meses Apple decidió cortar esa información
Y recientemente Android, pues bueno, para las versiones que son a partir del 11, están solicitando un consentimiento implícito por parte del usuario. Con lo cual, pues bueno, esa data obtenida de los móviles vamos a que cada vez es más residual, pero tenemos que contar con que es la herramienta que tenemos hoy día y no hay más. ¿Cómo obtenemos esa data nosotros? Vale, pues cuando se nos pide información sobre una categoría determinada, por ejemplo, pues un concesionario de automóviles que quiere saber usuarios que están interesados en automóviles. Vale, lo que hacemos es que le facilitamos a la empresa de data todos los puntos donde tenemos ubicados pantallas y les decimos, oye, necesito que me des información de usuarios que sean afines a ese target y me digas cuáles son las pantallas más adecuadas y cuáles las franjas horarias más adecuadas en las que me interesa distribuir esas impresiones. Básicamente lo que nos facilita, a ver si puedo entrar, a ver, no lo sé si yo creo que ya lo estáis viendo. Vamos a ver, cuando nos facilitan esa información, las fuentes de data, no sé si podéis ver aquí el cuadro, pues bueno, nos puede decir un poco cómo es el flujo de esos usuarios por día y por hora. Esta información la volcamos directamente en la plataforma y la plataforma lo que hace es, pues bueno, directamente vuelca esa información y distribuye en las pantallas que más se adecúan a ese público las impresiones también por franjas horarias. Y ahí es como hemos venido funcionando hasta ahora y como es la realidad de la recopilación de esa data hoy día. Pero creo que va a haber un punto de inflexión bastante importante porque ahora mismo la tendencia es ir hacia un mix, un híbrido, podemos decir, entre paneles de consumo, paneles de usuarios y esta forma de medir que se tiene actualmente. Y bueno, ¿quién mejor que Ricardo que nos va a dar una información de qué es lo que hacen ellos, a qué se dedican y cómo puede influir todo esto en la programática en Digital Out of Home? Que en realidad ellos se dedican a recopilar información, a hacer encuestas, a hacer post-test, pero bueno, os dejo en manos de él y que nos cuente a todos directamente qué es lo que hacen y cómo puede incidir todo esto en el ámbito de la programática. Muchas gracias, Antonio, y buenos días a todo el mundo. Pues sí, la primera pregunta es ¿qué pinta una empresa de paneles online en esta ponencia sobre programática? Y en pocos minutos me gustaría poderos dejar una idea clara de cuál es nuestro papel en este mundo, ¿no? Lo primero que me gustaría explicaros para dar respuesta a esta pregunta que yo mismo me lanzaba es qué tipo de información recoge un panel, en este caso un panel tal y como lo gestionamos en NetQuest. Lo primero que hacemos es que en el centro de la ecuación ponemos al consumidor, que es esta mujer que veis aquí, y de la que extraemos diferentes capas de datos. Lo que veis a la izquierda de la pantalla es un tipo de dato que nosotros llamamos dato declarado. ¿Qué es el dato declarado? Todo aquel que obtenemos por la interacción con este panelista, con este consumidor, este individuo, a través de modelos de preguntas y respuestas. Una parte es la opinión, que nos contratan muchas compañías pues, para determinar si a una determinada persona le gusta un anuncio, le gusta un coche, le gusta lo que sea. Luego otro es el perfilamiento, y este es bastante relevante, que es la información que nosotros tenemos de nuestros propios panelistas y que ellos mismos nos han dado a través de cuestionarios. Para que tengáis una idea de dimensiones, de un panelista colaborador de NetQuest podemos conocer del orden de 350, 400 variables. ¿Qué son estas variables? Pues variables de tipo sociodemográfico, variables de si es un consumidor de determinados productos o servicios, de la marca de su coche, de si viaja, de por qué motivos viaja, etcétera, etcétera, etcétera. Es una capa de información muy potente. Importante destacar que no es una información inferida, es una información que directamente nos da el consumidor. Por otro lado, en el margen derecho tenéis todo lo que sería la familia de datos que nosotros llamamos comportamentales. Es decir, toda aquella información que extraemos de este mismo consumidor al que podemos preguntar, pero que las traemos en modelos en los que no necesitamos ejecutar esa interacción. ¿Qué tipos de datos tenemos aquí? Tenemos datos de audio matching que capturamos a través del móvil, es decir, este consumidor a través de esta tecnología lo que nos permite ver es qué programas de radio y televisión está viendo o está escuchando.
Tenemos, evidentemente, geolocalización, nos permite saber en qué posición de un determinado lugar o de un país o una región están nuestros panelistas y cómo se mueven dentro de ese ámbito geográfico. Y, por último, tenemos otro tipo de información de comportamiento, que es la navegación de estos individuos, es decir, por qué páginas navegan, cuánto tiempo están en ellas, qué compran en internet, qué precios pagan por ese producto, qué aplicaciones en el móvil están utilizando, etcétera, etcétera. Una vez que tenéis digamos, este ecosistema de datos que vienen de un panel, la pregunta es, bueno, ¿y qué hace un panel en el mundo de la programática? Pues la primera cosa que hace es actuar como una herramienta que contratan estas empresas de programática para planificación. Es decir, imaginemos este caso de Digital Out of Home, donde Antonio me puede decir, oye, tengo que lanzar una campaña en determinados medios ubicados en determinadas zonas, quiero que a través de tu panel me digas qué panelistas se geolocalizan en esas zonas y dame sus características. Entonces, en este caso estaríamos utilizando de estas 5 familias de datos 2, el de la geolocalización y el del perfilamiento. Es decir, si imaginemos que uno de estos puntos es en la Puerta del Sol, pues le podremos decir, oye, pues mira, el 20% de mis panelistas pasa por este punto, tienen estas características, el 30% son clientes de Telefónica, el 20% son de Movistar y además su rango de edad es este. Ese sería un caso. ¿Para qué más se utilizan los paneles en el mundo de la programática? También para contraste de audiencias. Es decir, esto se puede hacer a la inversa. Tú lanzas una campaña de programática, llegas a un determinado target y lo que nos preguntan es, oye, quiero saber si realmente el target al que yo he disparado la campaña es exactamente el que yo buscaba. Y más allá de esto, necesito que me des más información de este target. Es decir, si vamos a elementos muy sencillos, entre comillas, como puede ser contrastar el sexo y la edad, muy probablemente el nivel de contraste va a ser muy bueno. Pero lo que me puede preguntar una empresa de programática es, vale, pero ahora quiero que me des la variable de qué marca de coche tienen estas personas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ampliar esa información sobre el target al que se ha impactado con una determinada campaña. Para la tercera cosa que utilizan un panel es para algo que ha sido muy tradicional toda la vida en el mundo publicitario, pero que la programática hasta ahora estaba algo coja, que son los estudios de eficacia publicitaria. Es decir, una vez que a través de la geolocalización detecto unas determinadas personas, en este caso panelistas, que han pasado por delante de un elemento de Digital Out of Home, lo que quiero saber es, pues, de esas personas, hacer una encuesta y saber hasta qué punto han sido conscientes de esa publicidad y cómo valoran esa publicidad. Es decir, es un estudio de eficacia en toda regla, tal y como se hacía antes. Este sería un poco el tipo de datos que se extraen de un panel y el sentido que tiene un panel en el mundo de la programática. Lo interesante de esto, ¿qué es? Pues que todos estos datos, siendo muy distintos, el perfil, la opinión, el audio matching, la geolocalización y el comportamiento digital, todos son complementarios y todos vienen de la misma fuente. Es decir, tengo estas 5 capas de datos de una misma persona. Por tanto, cuando hago un ejercicio de publicidad programática en Digital Out of Home, puedo o bien planificar o bien valorar esa campaña a posteriori, agregando tantos datos de este panel como sean necesarios. En este caso, en el Digital Out of Home, ¿cuál es el dato llave? Evidentemente es la geolocalización, que es una materia que trabajamos con una empresa que se llama Scopesi. Y sin más por mi parte, quedo a vuestra disposición. Si luego tenéis preguntas, doy paso a Iñaki. Gracias Ricardo. Bueno, hola a todos y gracias por asistir a este webinar. Hasta ahora hemos visto una profunda explicación de la tecnología, hemos hablado de datos, de cómo funciona la programática, pero llega el momento de probar, ¿no? Como digo yo, de tocar, de ver la herramienta y sus posibilidades, ¿no? Antes de esto, creo que primero es importante que veamos la situación actual del Digital Out of Home, DOH, la publicidad exterior digital, los soportes digitales, como lo queramos llamar, ¿no? Hace ya mucho tiempo que están presentes, bastante tiempo,
y que llevan ofreciendo pues, oportunidades diferentes en publicidad exterior, ¿no? Desde hace unos cuantos años hablamos de aportar flexibilidad a las campañas, de ser inmediatos, de dar muchísimas posibilidades creativas, de posibilitar diferentes tipos de contenidos dinámicos en base a resultados, en base a sucesos, en base a condiciones meteorológicas. Y esto lo tenemos ya pues, desde hace tiempo, desde hace unos años, y lo podemos seguir aprovechando. Pero ahora, con todo lo que hemos visto, llegan otras ventajas, ¿no? al medio exterior digital, que lo convierten pues, en un medio que va a ser mucho más eficiente, mucho más funcional y con una mayor rapidez de respuesta, ¿no? Nuestra plataforma es capaz de realizar una planificación de una campaña en Digital Out of Home en muy poco tiempo y que además, como comentábamos, esté basado en la selección de un target concreto. Localizar un público e impactarle. Y además ofrecemos la posibilidad de tener un reporting en tiempo real con un control absoluto de la campaña. Es decir, estamos ganando en 3 cosas, ¿no? Estamos ganando muchísima velocidad, muchísimo tiempo. Tenemos un target, tenemos una audiencia concreta, muy bien definida, que la tenemos localizada y sabemos dónde impactar. Y por tercero, pues tenemos un dato concreto, ¿no? Más allá, además, es importante también mencionar que todo esto es automático, la planificación es automática. La herramienta selecciona soportes de diferentes publishers, de diferentes exclusivistas, en base a ese target. La misma herramienta programa el momento de presencia de nuestra publicidad en base al dato que tenemos de esa audiencia. Es muy sencillo. Nos dice, coge estos puntos, que son diferentes soportes, y cógelos en estos momentos, en estos días y en estas horas, y alcanzarás a tu público. Todo esto en base al dato. Pero creo que, como os decía, creo que lo mejor es tocar las cosas, verlas. Así que vamos a hacer una planificación, una puesta en marcha para que veáis. Es muy sencillo, que es tremendamente útil y que se hace pues, en un tiempo muy, muy breve, ¿no? Entonces, Antonio, por favor, ¿vale? Os dejo con él para que veáis una demostración in situ de lo que hace la plataforma. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Iñaki. Vamos a ver si puedo poner a compartir pantalla, porque como veíamos antes en la prueba, tengo el escritorio con 1000 cosas abiertas y esto parece un árbol de Navidad. Creo que se está viendo bien la pantalla, ¿no? Sería un poco el panel de control de la aplicación, pero bueno, vamos al lío directamente, que sería el cómo configuramos o cómo creamos una campaña. Yo voy a hacer algo bastante básico para, pues bueno, sobre todo por tema de tiempo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a planificar una campaña de prueba, la llamaremos prueba IAB, por ejemplo, y tenemos 2 tipos de hacer una planificación de campaña en la plataforma. Una es, bueno, podríamos decir que 3, pero bueno, una es con audiencia y otra sin audiencia. Cuando hacemos una planificación en la que la audiencia es todo el público, no tenemos que insertar ninguna data externa ni la propia data que hay inferida dentro de la plataforma, pues bueno, nos imaginamos que queremos hacer una campaña dentro del territorio, dentro de España, lo que es, pues por ejemplo, nos podemos ir a Andalucía, marcamos Andalucía. Bueno, aquí abajo a la derecha estamos viendo un poco el reach que tendría la campaña. El reach es el alcance a la gente a la que podría llegar. Evidentemente esto es en un promedio de 30 días. Vamos a ponerlo en 10 días, veremos cómo baja lo que es el reach de la campaña. También todo va en base a una inversión, que la inversión pues ahora después la tocaremos. Como decía, hemos metido Cataluña, vamos a meter Cantabria, por ejemplo, al azar, y podemos meter pues Cataluña y Comunidad de Madrid, que hasta ahora, pues bueno, pues siempre la mayoría de las campañas se vienen haciendo entre Madrid y Cataluña, ¿no? Pero bueno, tenemos esas posibilidades. Perdonad, como veis, pues bueno, según vamos ampliando el número de pantallas que tenemos ubicadas en las distintas localidades, pues va aumentando el número de reach. Pero todo esto varía también en base a la inversión que queramos hacer. Esto sería para un presupuesto de 117.316. Evidentemente, pues es un precio alto. Modificamos el precio de la inversión publicitaria y veremos cómo baja el alcance. Y bueno, la plataforma directamente te hace un capping, te hace un promedio de cuál es el gasto que tienes que hacer
También podemos definir un poco cómo lo hagamos, si se hace a través de Daily Event, que es que la plataforma te lo distribuye de forma automatizada, Daily ASAP es que a lo largo del día te lo trata de hacer de la forma más rápida posible, y bueno, otras dos opciones. Tampoco quiero entrar mucho en profundidad por el tema de tiempo. A la hora de hacer una planificación también podemos diferenciar y decir, oye, pues quiero hacer que la planificación, la campaña solamente rote los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Como veis también va variando el número de... Y exactamente igual, por franjas horarias podemos definir pues que la campaña sea desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me estoy inventando unos datos, pero bueno, pues un poco lo que quiero es ver la operativa de la plataforma, que es bastante completa. Todo esto para, bueno, directamente ha marcado 7.332, decimos que la inversión es de 10.000 euros, y esto definiría, evidentemente, las pantallas que tenemos precargadas aquí son unas pantallas premium, por decirlo de alguna manera, o espectaculares, tienen un CPM alto, pero bueno, con esto llegaríamos a 100.856 impresiones. Continuando con la simulación, tendríamos que cargar una creatividad, y cargando la creatividad, bueno, no sería necesario cargarla, ya podemos hacer una simulación de cómo sería lo que hemos planificado. ¿Qué hemos planificado? Pues una campaña que va a durar 10 días, exclusivamente lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, entre las 7 y las 10. Hay un capping de lo que son 10.000 euros, y bueno, pues aquí podemos ver un poco cómo es el tema de las impresiones que salían de forma diaria. Y por franjas horarias, ¿qué sucede? Que como no hemos colocado una audiencia determinada, pues bueno, ahora mismo, como hemos planificado esta acción, sería similar a cuando se contrata una campaña de forma tradicional, ya que las creatividades entrarían en rotación en las pantallas que hemos seleccionado de las distintas ubicaciones. Aquí podemos ver un poco, pues bueno, el promedio de cómo salen de forma homogénea. ¿Qué sucede si en cambio embebemos o lanzamos una audiencia que tenemos ya determinada? Como os decía previamente en la presentación, por un lado, hasta ahora veníamos solicitando esa data a terceros, esos terceros nos facilitaban información sobre las pantallas más adecuadas y esas franjas horarias. Eso se puede seguir haciendo, porque de hecho hay agencias y gente que cuenta con su propia data, nos facilitan esa data, nosotros la introducimos en la plataforma y la plataforma se encarga de distribuir todo, ¿no? Pero hacia donde vamos ahora, y ahí tiene gran parte de responsabilidad NetQuest y Scopesi, que es lo que ha estado presentando Ricardo, pues es que podemos hacer una segmentación bastante más completa, que es por datos sociodemográficos e intereses, ¿no? Entonces, suponeos que esto mismo que tenemos planificado previamente, queremos hacer una campaña para mujeres entre 18 y 30 años, que sean, pues bueno, esta edad, esta franja de edad, que les guste la música, la fotografía. Como veis, conforme vamos ampliando, podríamos decir que esto es un tipo de intereses, pues va aumentando el número posible y que les guste la belleza y la moda, ¿no? Va aumentando el alcance directamente. Como lo tenemos estratificado ahora, pues bueno, no ha variado, no hay mucho reach porque lo que estamos pidiendo es algo muy determinado, pero donde quiero llegar es que si hacemos aquí una simulación de la campaña, vamos a ver que varía. ¿Qué quiero decir con que varía? Bueno, aquí podemos ver un poco la simulación del briefing, hacia dónde hemos ido. Pues lo que quiero decir que varía es que el primer día de campaña, o sea, hoy, entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana, habría un flujo de impresiones menor que el que hay a posteriori entre las 12 y las 3 de la tarde, para bajar un poquito más a posteriori. Pero esto solamente el viernes. El sábado, como vemos, es diferente el dibujo, y el domingo es diferente. Como vemos aquí, pues bueno, solamente nos interesa lanzar la campaña dentro de estas horas. ¿Por qué? Pues porque la data lo que nos arroja es que el público al que nos queremos dirigir, que en este caso son mujeres jóvenes que tienen afinidad por la música, por el sector belleza y por una serie de, pues bueno, por lo que hayamos marcado aquí, pues es interesante dentro de estas franjas horarias. Entonces la plataforma automatiza todo y se encarga de hacer esta planificación. ¿Qué sucede? Nos podemos encontrar con casos en el que el número de impresiones es bastante bajo. No es en el caso esto, porque estamos en un 4,2% de público objetivo al que queremos llegar dentro de estas franjas horarias, pero a su vez lo que permite la plataforma también es, vale, pues lo que no quiero tampoco es lanzar impresiones cuando el público objetivo, cuando el público al que quiero llegar
no esté muy presente dentro de la propia plataforma. Vale, pues aquí podemos filtrar y podemos decir, vale, vamos a hacer a ver si encuentro, perdón, el tema de la audiencia. Vamos a hacer un filtrado y solamente quiero lanzar la campaña cuando haya una audiencia bastante más clara. Vale, hacemos la simulación y aquí lo que observaremos es que en el gráfico hay alguna franja horaria en la que aparecíamos previamente que no vamos a aparecer y no vamos a... Tampoco digo que sea desaprovechar, bueno, he metido un filtro excesivamente elevado y como veis, pues el primer día ya no estamos lanzando impresiones porque la plataforma lo que considera es que solamente queremos lanzar impresiones cuando estemos delante de una gran cantidad, en este caso hayamos marcado el 30, que si no me equivoco, sí, lo tenemos aquí marcado en el briefing, del público objetivo al que queremos llegar. Esto es un poco, en resumen, cómo funcionaría la plataforma, cómo haríamos una planificación. Evidentemente, pues es una planificación bastante básica, ¿no? Pero creo que puede quedar un poco claro hacia dónde vamos y la facilidad de la herramienta. Y luego, por otro lado, otro punto muy interesante que creo que es importante en la plataforma, pues son los informes en tiempo real. En todo momento el anunciante va a tener acceso a... Bueno, ayer dejamos de hecho cargando una campaña que la tenemos corriendo y podemos ver un poco esto es lo que sucedió ayer, esto es lo que está sucediendo hoy, pero voy a ir más directamente a una campaña que tenemos, pues bueno, para que podáis ver un reporte. Y en la herramienta de reporting, pues aquí, ¿qué es lo que veríamos? Pues todas las impresiones que se han ido lanzando, ¿no? Esto en realidad es de una sola pantalla. Esto lo tendría el publisher, el propietario de la pantalla, pero bueno, básicamente lo que va a recibir el anunciante o la agencia va a poder tener acceso a un reporte general, que esto lo tendrá en panel y evidentemente podrá descargar los archivos. Si entramos directamente dentro del primer día de campaña, que en este caso fue el 29 de octubre, vemos que se lanzaron 104 impresiones, pero es más, esas impresiones se lanzaron en estos ratios. A las 8 de la mañana se lanzaron 7, a las 9 de la mañana se lanzaron 6 y así constantemente. Podemos jugar con que no tuviéramos la audiencia disponible, a que tenemos datos de audiencia y a que podríamos quitar las impresiones. Bueno, pues un poco es todo lo que viene aglutinando la plataforma. Podríamos seguir hablando muchísimo, podríamos hablar también de un montón de cosas, pero claro, evidentemente estamos bastante limitados por el tiempo y seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero. Veo que hay algunas preguntas que las iremos resolviendo, pero no quiero dejar de dar paso a Manuel Perpiñán de nuevo, que oye, con toda la experiencia que tiene, además de buen amigo, pues yo le veo un tío bastante muy experto, aunque no nos gusta a ninguno decir que expertos no somos nadie y vamos aprendiendo día a día. Pero bueno, te doy paso, Manuel, para que cuentes un poco tu perspectiva hacia dónde crees que va todo esto, el ámbito de la programática en sí y en dónde nos hemos metido. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Qué majete eres, de verdad. Bueno, lo primero es que cada vez que veo vuestra plataforma, y siempre ya te lo he dicho varias veces, el trabajazo que estáis haciendo es bestial y vuestro posicionamiento es muy bueno. O sea, yo os lo digo muchas veces, perseverad. Yo ya me vi en 2010 en un ambiente en el que nadie sabía de lo que estamos hablando, así que tranquilidad, el trabajo está hecho, la plataforma es brutal. Y sois un ejemplo muy claro de hacia dónde va la programática. O sea, ya os he contado al principio cómo nos encontramos en un erial que además no era bien visto por parte del mercado, cómo poco a poco y viendo cómo las grandes multinacionales, sobre todo que fueron las primeras, empezaron a empujar, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y empezaron a mostrar que se conseguían grandes resultados a través de la programática, mucho más que lo que antes llamábamos compra directa, cómo poco a poco fue evolucionando y cómo nos encontramos ahora en 2021 que han entrado canales que eran impensables que en 2018 pudieran estar, ¿no? Como por ejemplo la televisión y la radio, que llamamos Connected TV y audio, y ya están dentro de los DSPs y podemos comprar. ¿Cómo veo el futuro? Vosotros evidentemente sois una muestra más. Ahora mismo vuestra plataforma andará un poco solitaria por el mundo hasta que se integre en grandes DSPs, indudablemente, como le ha pasado a todo el mundo, y hasta que estéis metidos en las grandes como The Trade Desk, como Basis Platform, que nosotros lo llevamos aquí en exclusiva para Europa, como MediaMath, Adphone, etcétera, etcétera. Todos estos grandes DSPs que empezaron al principio de los tiempos como AdService y ahora fíjate, ¿no? Son capaces de albergar montones de tecnologías, incluyendo el exterior. ¿Cómo no va a haber exterior? Nosotros
ya vimos en Chicago, sin saber que aquello era Digital Out of Home, una vez que nos invitaron nuestros partners de centro y nos encontramos con que al bajar el avión, como veníamos de Madrid, toda la publicidad que nos íbamos encontrando estaba en español y además era muy española, muy en plan, ¡olé, bienvenidos a Chicago! Y luego nos fuimos dando cuenta, porque como tardas un rato en salir de los aeropuertos estadounidenses, si venía un avión de Francia, pues estaba toda la publicidad exterior, todos los carteles se cambiaban y estaban en francés y empezaban, ¿no? Y ya esto era 2018-2019, que tú ya sabes que empezasteis por esa época un poco más o menos, y evidentemente las posibilidades son brutales. ¿Hacia dónde va a ir la programática? Pues fíjate, desde como suele ser la vida de las personas también, ¿no? Desde el comienzo, que naces casi solo y desnudo, a luego al final empezar a tener montones de tecnologías integradas. Por ejemplo, vosotros os vais a integrar seguro, no sé cuándo, pero bueno, el año que viene ya sabes que vamos a hablar con nuestros americanos para hacer toda la fuerza, porque queremos que podamos comprar exterior también a través vuestro. Lo que está ocurriendo, sobre todo en 2018-2019, los anunciantes empezaron a levantar la mano, anunciantes grandes y pequeños. Aquí en España nos ha ocurrido incluso con clientes que no son anunciantes como agencias, pero sobre todo anunciantes que nos decían, ¿pero qué está pasando? Sobre todo en la parte digital, que cada vez que tengo que montar una campaña tienen que venir a verme 10 o 12 agencias distintas, que si el de programática, que si el de Facebook, que si el de AdWords, que si, y así, ¿no? Y han sido quejas constantes y luego nuestros americanos nos decían, no, aquí está siendo igual y nos están diciendo de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, estos partners de los que te hablo, que antes se llamaban Centro y que tú los conoces bien, que se llaman Basis, han desarrollado una plataforma que se llama Basis Platform y que ya no solamente integra la programática en DSP de toda la vida, el display, y ahora el audio, y ahora el native, y además metemos... No, es que desde estas plataformas, que hay solo 2 o 3 en el mercado y que vosotros estaréis dentro, sin lugar a dudas, el año que viene, todo el... Imagínate un trader, imaginaos un trader o 2 traders que son las personas que manejan, igual que en banca también, en bolsa se llama traders, aquí es lo mismo, ¿no? En realidad es un sistema de bolsa, de pujas, porque en realidad la programática lo que hace es tú pujas por la cookie que más te interesa y pujas en tiempo real en millonésimas de segundo, que parece difícil entenderlo, pero es así. Y a lo mejor el exchange te presenta varias cookies y tú como anunciante, nosotros representando a los anunciantes y comprando, igual que vosotros, representando a vuestros anunciantes, compramos en tiempo real las cookies que más nos interesan, ¿no? Bien, hasta ahora poco a poco se han ido integrando cada vez canales, ya le aparecéis vosotros, bueno, ahora no, yo sé el trabajazo que hay detrás y ya son muchos años, pero como ahora ya podéis mostraros muy maduros y totalmente hechos para poder comprar digital exterior, antes eran vallas, le llamamos carteles, ahora si os dais cuenta no hay tantas vallas, en realidad casi todas las marquesinas de autobús son electrónicas, se pueden cambiar y muchísimas, ¿no? Y se pueden comprar desde una simple plataforma. ¿Qué va a ocurrir? Pues fijaos, ya está ocurriendo en Estados Unidos y el año que viene mostraremos plataformas así con vosotros integrados, en el que lo que se pretende es que el anunciante lo tenga todo desde una sola plataforma. Pero todo es todo. De hecho, ya se ha cerrado un acuerdo para poder trabajar campañas de AdWords o campañas de Facebook, cosa que yo en 2020 me reía un poco, ¿no? Diciendo, ¿cómo os va a dejar, estos gigantes os van a dejar comprar publicidad de ellos sin entrar en sus plataformas, en una plataforma externa? Bueno, pues ya están firmados estos acuerdos con varias plataformas globales, de tal manera que un trader entrará y podrá comprar desde display, hacer una campaña de AdWords, o sea, el famoso SEM, o podrá comprar Facebook Ads, ya se puede comprar YouTube, en fin, montones y montones de canales sin salir de una plataforma y todo en un solo dashboard, contando, por ejemplo, con exterior. En fin, imaginaos una campaña dividida en varios canales, un cliente que quiere hacer, voy a hacer exterior, voy a hacer SEM, voy a hacer redes sociales y display, lo que antes llamamos programática tradicional. Bueno, pues todo será de una sola plataforma. Y no es que lo dudes, es que ya la he visto, ya existen y vosotros vais a estar integrados en esa plataforma, que ya lo hemos hablado alguna vez y queremos que el año que viene ya estéis dentro porque queremos comprarlo todo sin salir casi del mismo ordenador, como quien dice, ¿no? Abres la plataforma y ya está. Ese es el futuro, ni más ni menos. Sí, más o menos además era lo que me comentaba ayer Ricardo charlando con él sobre el tema de los reportes, porque hay mucha obsesión y es lógico con el reporting de las inversiones publicitarias para saber qué campañas o en qué medios ha habido cierta eficacia o no, porque
porque está claro que Exacto. hay que hacer esas mediciones. Tú ya lo has mostrado en tu plataforma. Imagínate, lo has mostrado en ella, imagínate que además de Digital Out of Home hubieran más canales. Bueno, pues tú vas viendo cuáles son los más efectivos y no hay ningún problema en, oye, no me está funcionando tanto SEN o ya he llegado al límite, voy a meterlo en exterior que veo que en ciertas franjas horarias me va funcionando. Hablo con Isidú y no tengo ya ni que hablar contigo, directamente entro en tu plataforma desde la mía y hago la campaña. Por supuesto, es muy bueno que vayamos hablando para que tú me vayas guiando, pero en realidad es así. O sea, Sí, no, además, de hecho, la plataforma también la tenemos diseñada para que la gente la pueda disfrutar in-house. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto un anunciante como una agencia, si quiere disponer de la plataforma, la va a poder utilizar. Evidentemente, pues las primeras planificaciones las haríamos nosotros, de la mano con ellos, para tratar de guiar, bueno, entiendo que un poco como viene siendo el manejo de cualquier DSP. Oye, pues si queréis empezamos un poco en la ronda de preguntas, que veo que hay unas pocas y, y ahí salpica. La primera que he visto que había, bueno, José Saavedra hablando un poco con la desaparición de las cookies de terceros, sumando a la eliminación del rastreo que aplica iOS y Android, ¿cómo se podrá conseguir toda esa data que se deja de recoger? Yo personalmente creo que la tendencia es a ir hacia ese híbrido en el que hemos entrado y os hemos estado presentando un poco. Pero bueno, ahí os dejo un poco la puerta abierta a ti, Ricardo, o a Walter, como queráis. No sé si está también Mariano, a vuestro criterio. Dale, Walter. Sí, perfecto. Bueno, es muy buena pregunta porque es el gran problema de los últimos meses, como estábamos hablando hace un rato. Por el lado del digital tradicional, hay muchos esfuerzos en curso para tratar de poder seguir utilizando esta información, manteniendo la preocupación o cuidando el corazón que hay detrás, o la razón principal que hay detrás de estos cambios, que es la privacidad del usuario. Y la verdad es que es cierto que los que trabajamos en esta industria miramos para atrás los últimos 10 años, por ahí como estaba mencionando Manuel hace un rato, y nos damos cuenta que los cambios han sido abismales. Muchas veces miramos cómo se hacían las cosas hace 2 o 3 años atrás y nos preguntamos cómo eso era posible, ¿no? Y fundamentalmente con el tema de la privacidad de los datos. Y sobre todo la geolocalización de las personas. ¿Sí? Europa y el GDPR ha sido por ahí uno de los protagonistas de estos cambios y se han sumado de a poco, si los vamos viendo, han sucedido de la misma forma. De alguna manera lo que decía es la industria, lo que es Internet, se ha tratado de adaptar con estos clústeres y con estas nuevas formas de generar conjuntos de audiencias. Pero ¿qué sucede o qué hacemos en Digital Out of Home? Entonces, una de las alternativas que repito, esto creo que es válido para Digital Out of Home y no sé si puede ser válido para otras industrias, pero por lo menos para el Digital Out of Home, es utilizar o combinar la poca o la buena información que pueda seguir habiendo de geolocalización con estos datos construidos a partir de estos paneles, que es por eso importante la participación de Ricardo y la especialización. Es como a partir de estas restricciones surge la creatividad y encontramos que no solamente podemos construir una alternativa válida, sino que termina teniendo costados muy interesantes, porque como decía Ricardo, además de poder construir esta audiencia híbrida, lo que podemos tener con estos paneles es una conexión con servicios posteriores a la ejecución de la campaña para hacer el brand lift y averiguar a ver qué está sucediendo luego de que la campaña se ejecutó. Así que, contestando la pregunta concretamente, lo que nosotros hemos hecho del lado de la plataforma es construir estas audiencias híbridas con una metodología que junto a un panel representativo lo sigue durante una cantidad de tiempo, extrapolamos estadísticamente, le damos a ese panel valor estadístico y podemos obtener de esa metodología la información de audiencia. Y eso lo hace, la plataforma hace solo una pequeña parte, que es explotarlo. Lo que lo hace, los que se dedican a hacer esto es Scopesi, que es una empresa que se especializa en este tipo de metodologías y de
de trabajo de data para generar audiencias en vía pública. Vale, gracias, Walter. Bueno, por otro lado veo Lidia López. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti, digo yo. Pero bueno, una duda fácil. ¿Sería posible planificar 2 franjas horarias? En la plataforma solo vemos un campo de la franja, gracias. Te digo que sí porque la propia plataforma cuando tira de la data y hacemos esas segmentaciones, pues ahí se puede observar que hay franjas horarias en las que se lanza más flujo de impresiones que en otras y de hecho hay franjas horarias en las que no lanzamos. Entonces creo que ahí queda respondido. Por otro lado, Belén Rodríguez, buenos días. ¿Se puede saber en qué tipo de pantallas o MUPI saldría la campaña? Sí. No sé si lo habéis podido ver, bueno, tampoco voy a entrar ahora en el panel de nuevo, cuando la plataforma selecciona cuáles son las pantallas a las que vamos a lanzar todas esas creatividades. En la parte inferior aparecían las definiciones, bueno, cuando digo definiciones es la configuración en píxeles de cada pantalla, lo que son las propias medidas. Esto quiere decir que tendríamos que cargar en la plataforma creatividades adaptadas a la medida de cada pantalla. Hay un montón de medidas de pantallas, ¿no? Una locura, pero todo lo tenemos automatizado y sí. Y de hecho, además, cuando se accede al reporte, se va a tener información sobre en esta pantalla ubicada en tal sitio han salido X impresiones y puedes hacer el desglose de franjas horarias por días, vas a tener toda esa información porque entendemos que es necesario disponer de esa información. Creo que respuesta. No sé si quieres complementar algo ahí, Walter. Yo creo que está bien, pero no lo sé si... Hay tipificaciones de las pantallas porque es cierto que es muy diferente un gran formato o una espectacular de un MUPI, ¿no? O de los circuitos indoor. Entonces, también mientras mostraba Antonio en ese paso así de veloz de águila, se puede filtrar las pantallas por ese tipo de formato, ¿no? Si es exterior, gran formato. Y aparte es relevante porque los CPM son diferentes, ¿no? Entonces, hacer una campaña mezclando los dos formatos es posible desde el punto de vista de la plataforma, pero desde el punto de vista de la planificación, por ahí un poco raro, ¿no? Porque rinden y se mueven diferente. Vale. A ver, estoy viendo por aquí. Hola, espectador anónimo. Hola, he visto un campo de audiencia mínima que estaba como por defecto en el 30%. ¿A qué se debe exactamente este campo? Que con el impacto de campaña llegaríamos como mínimo a un 30% de nuestro core target segmentado en la plataforma. Gracias. Bueno, en principio no estaba por defecto al 30%, no tenemos incluido ese filtro. Lo que pasa es que para hacer una demo de cómo la plataforma puede segmentar y hacer que solamente lancemos impresiones cuando estemos en ese ratio del 30%, 10%, 20%, sí podemos hacer esa segmentación y lanzar impresiones cuando la data nos arroje que solamente estamos ante ese tanto por ciento de presencia del público objetivo al que queremos llegar. Bien. Te digo lo mismo, Walter, puerta abierta por si quieres complementar o dar algo. Sí, la idea de la audiencia mínima es establecer un umbral a partir del cual queremos que la plataforma muestre la creatividad. Es decir, si para determinada ubicación geográfica sabemos que por día o por hora, ¿no? Haciendo el por hora, la concentración es de 100 personas y hay 80 en este momento. Si yo establezco esa audiencia mínima, bueno, 80 no es un valor porque es demasiado alto, pero supongamos que vamos de vuelta 100 personas por hora y en este momento hay 20, si yo establezco el umbral en 30, la plataforma va a decidir no mostrar la creatividad, porque del total potencial por hora de audiencia target en ese momento hay un porcentaje demasiado bajo. Entonces es como definir un umbral, es quedarme con la porción de arriba, es quedarme con cuanto más concentrada está la audiencia, en ese momento mostrar la impresión. Es como tener una perilla y subirle la intensidad, ¿no? Y lo que mostraba Antonio es que en la simulación lo que vemos es que en cuanto más subo eso, menos impresiones obtengo porque
porque empiezan a acotarse los horarios producto de que la concentración de la audiencia se da en menos porciones del día que horas tiene para ejecutarse impresiones. Entonces ahí vemos esa diferencia, esa es la audiencia. Es similar a cuando haces una segmentación muy, muy, muy definida en un DSP convencional, que el número de impresiones que vas a lanzar es muy bajo. Entonces, vale, si sabes que ese número de impresiones vas a afinar muy bien, pero no olvidemos que la publicidad, y sobre todo en el sector de exterior, es branding. Entonces, lo que se trata es de destacar una marca. También es una opinión personal, ¿eh? Yo ahí ya debate puede haber muchísimo, pero es lo que digo. Siempre que estás afinando, conforme más afines, vas a tener menos disponibilidad de impresiones porque estás tratando de rizar el rizo. Pero bueno, es hacia donde vamos. Vale, luego veo otra, hola, todos los soportes que contáis los soportes con que contáis en la plataforma programática. ¿Podemos saber de qué proveedores son? Sí, se podrían saber, aunque si os soy sincero, creo que no sería relevante sobre todo porque la plataforma lo que se trata es de orientarse hacia audiencias. Pero bueno, también complementando la pregunta, que no había terminado ahí, decían, digo esto por saber si es posible contratar espacios de publicidad programática en aquellos soportes de exterior que en algunas ocasiones hay proveedores que no permiten contratar de forma aislada para no romper circuitos predefinidos. Vale, sí, esto es un gran dilema que hemos tenido a la hora de hablar con los exclusivistas y publishers, ¿no? Porque de hecho tenemos algunos integrados que no permiten esa posibilidad y a fecha de hoy entraríamos en bucle, pero eso siempre lo avisamos previamente porque se desvirtúa lo que es la programática en sí como la tenemos nosotros entendida dentro de Digital Out of Home. Entonces, sabemos también que en gran parte hay publishers que no pueden ofrecer esta posibilidad, pero simplemente porque no tienen recursos humanos, alguien que esté gestionando la plataforma, su software de gestión, para poder dejarlo abierto a las peticiones por franjas horarias. Entonces, esto irá cambiando y evidentemente cuando se vea que el mercado de la programática empieza a ocupar gran parte de la tarta de lo que es toda la inversión publicitaria de exterior, pues habrá publishers que tendrán que adaptarse un poco por necesidad. Pero vuelvo a decir, también es una opinión personal y yo no soy ningún gurú ni tengo una bola de cristal para decir todo esto. Otra pregunta más. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿se puede gestionar una campaña de ISIDU desde el DSP de Adform? ¿Es necesario abrir un deal privado? A fecha de hoy no. A fecha de hoy no estamos integrados con ningún otro DSP, pero evidentemente, como antes decía Manuel, la tendencia es que tenemos que estar integrados en otros DSPs para facilitar que traders que utilizan otros DSP, como pueda ser Adform, como pueda ser de TradeDesk, como pueda ser Sander, o el de centro directamente, que ahí, discúlpame Manuel, que se me ha pasado el nombre también. Basis. Aquí se llama Placebo DSP en España. Vale, pues Placebo DSP, que va a ser el primero en el que estemos integrados, pues sí, porque lo que se trata es de democratizar y de facilitar la llegada hacia donde decías tú antes previamente, que a través de una sola herramienta, un único panel, un trader o dos traders puedan hacer una planificación global en multitud de medios y soportes. Porque si no, lo que vamos a estar viendo es que va a llegar un trader, vuelvo a decir, un trader, la gente que está operando en un trader y a la hora de hacer una planificación tenga que utilizar un DSP. Ahora me cambio de login y entro en otro DSP. Ahora entro en otro para hacer... Y es un poco locura. De hecho, nos hemos encontrado con agencias que dicen, oye, es que para trabajar con nosotros tenéis que estar integrado en The Traders, por ejemplo. Pues mira, estamos ahí en esa fase de integración y vemos que es algo que es necesario y es hacia donde entendemos. ¿Qué sucede? Nosotros, en principio, claro, lo primero que hemos hecho ha sido crear la plataforma y creemos también que ahora mismo donde más virtudes tienes y donde más puedes funcionar es utilizando nuestro propio DSP, pero estamos condenados, no hay más remedio a estar integrados en otras plataformas. Esa es la idea. No sé si hay algo más. Yo creo que... sí, estoy viendo. ¿Qué volumen de usuarios o panelistas hay? Esta, evidentemente, es para ti, Ricardo. Pues, a ver, depende de los países en los que estamos presentes, pero por daros una idea de dimensiones, en el caso de España, más o menos, actualmente hay del entorno de 150.000, 160.000 panelistas activos. En países como México, Brasil, estamos muy por encima de los 200.000. En Argentina
estaríamos en 100 y pico mil, pero estamos hablando de unas dimensiones de panelistas importantes. Siempre pensemos también que el panel no es una base para impactar a los individuos. El panel es una herramienta estadística que ayuda a la programática. Entonces, bueno, teniendo en cuenta o dimensionando las campañas adecuadamente, sobre todo cuando son campañas de grandes anunciantes, a nivel muestral no había problema para hacer este ejercicio. Sí es cierto que, lógicamente, pues un panel tiene limitaciones, es decir, si queremos medir una campaña en Digital Out of Home, pero resulta que es en un área geográfica con poca densidad de población, por tanto, habrá pocos panelistas y además es una campaña con pocas impresiones, no vamos a llegar. Es decir, aquí hay dos variables que son importantes a tener en cuenta para utilizar este tipo de herramientas. Una es cómo de grande es la campaña y otra es cómo de grande es el panel. Esto al final es lo que nos va a permitir equilibrar de forma adecuada la información que podemos obtener de un panel. Sí. Contestando un poco también a esto, que no lo habíamos mencionado, hemos hablado de una campaña de ámbito nacional, pero evidentemente en Instituto tenemos pantallas ahora mismo en Portugal y lo que es la de Latinoamérica estamos en Brasil, en Perú, en Ecuador, Costa Rica, Argentina y bueno, y expandiéndonos poco a poco. Es algo que nos ha ido llegando de golpe, pero donde más fuerza estamos haciendo ahora mismo es en España porque es, pues bueno, es mayoritariamente donde estamos y donde tenemos un parque de pantallas muchísimo más amplio. Vale, por otro lado, preguntan, ¿hay un mínimo de inversión? No, pero evidentemente si haces una... Os cuento, nos llegó a escribir en el mes de julio, agosto, pues un club de fans de un cantante coreano que querían lanzar unas impresiones publicitarias en una pantalla en la Gran Vía para sacarse una foto el día de su cumpleaños y colgarla en redes sociales. No le vemos sentido a esto. Ahí dijimos, oye, es que te viene muchísimo mejor contactar directamente con el publisher, con el propietario de la pantalla, porque no tiene sentido que lances una campaña de programática. Aquí exactamente igual. Bueno, no tenemos un mínimo de inversión marcado. Lo que pasa es que estamos hablando que es publicidad y es branding. Evidentemente, si quieres hacer una campaña publicitaria para un producto local que vayas a lanzar en una zona concreta, sí se puede hacer, pero vamos, la respuesta es no es necesario hacer una mínima inversión. Creo que está respondido. Por otro lado, Marta Fernández, ¿se puede añadir First Party Data a la activación a través de esta plataforma para setear, por ejemplo, acciones de retargeting de otras activaciones? Gracias. Entiendo que sí, pero te dejo la respuesta a ti, Walter. Por supuesto, y de hecho el espíritu es encontrar producto de esta... volvemos a la primera pregunta, que era la de, si no me equivoco, perdón, de José Saavedra acerca de las limitaciones. El First Party Data termina siendo la única herramienta más auténtica, digamos, ¿no? que tenemos de data. Entonces, desde ya, y de hecho lo que queremos es trabajar con nuestros clientes para identificar nuevas formas de aplicar o de obtener mayor valor acerca de ese First Party Data. Así que sí, desde ya. Lo que no tengamos hecho, lo vamos a construir. Así es. Vale, y otra que es la última, yo creo, de Alejandro López Riobó. ¿Qué papel tienen JCDecaux, Clear Channel, los exclusivistas en este ecosistema? Muchas gracias. Pues bueno, mira, primero JCDecaux y Clear Channel no los tenemos integrados, no por propia iniciativa, sino porque, por un lado, JCDecaux tiene su propia plataforma y Clear Channel está integrando en otros DSP, pero bueno, también os digo que ha sido un poco por falta de tiempo de integración, porque ellos tienen un parque amplio de pantallas. Pero bueno, dando respuesta a esto, en el caso de los exclusivistas, ¿qué papel tienen dentro de este ecosistema? Pues yo lo veo fundamental, porque es que por muchas peticiones de campañas que hubiera, si no estuvieran los exclusivistas o no estuvieran las pantallas, no tenemos dónde mostrar todas esas campañas publicitarias, ¿no? Y luego un poco la plataforma, cuando hemos hablado de la plataforma, hemos presentado sobre todo el DSP, que es la herramienta de demanda para lanzar las campañas publicitarias, pero por otro lado también EasyDo es un SSP. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que aquí los exclusivistas y propietarios de pantallas
nos facilitan su inventario publicitario para que nosotros les lancemos las campañas publicitarias. Ellos son los que marcan el precio al que quieren que les paguemos las campañas y nosotros exponemos esas pantallas, ese parque de pantallas dentro de la plataforma. Nuestro speech un poco a nivel comercial, pues mira, que les van a llegar campañas publicitarias siempre controladas, porque siempre van a saber cuál es el anunciante, qué es lo que va a haber ahí. Evidentemente no todas las pantallas pueden emitir todo tipo de anuncios. Por lo menos en España la legislación es que un MUPI de carretera no puede lanzar creatividades en vídeo, sino que han de ser animaciones que como mucho en algunos municipios se permiten ciertas transiciones. Luego en un centro comercial donde haya un supermercado, pues en las pantallas de ese centro comercial no se pueden emitir creatividades de otro supermercado que sea competencia, ¿no? Todo eso lo tenemos bien regulado y bien plasmado en la plataforma, porque a la hora de dar de alta las pantallas, se van dando de alta de una en una, pues tenemos que hacer esa regulación. Pero bueno, a la postre, el papel de los exclusivistas es fundamental, porque sin pantallas no tenemos soportes donde distribuir esas campañas. Y luego de nuestro lado hacia los exclusivistas, pues que les vamos a facilitar ingresos a través de campañas publicitarias sin un esfuerzo comercial. Esa es un poco nuestra forma de verlo. Y yo no sé si hay algo más. En principio no estoy viendo más dudas. No sé si os surge algo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias también a todo el equipo que habéis estado aquí dando apoyo y haciendo vuestras presentaciones. Y yo creo que no hay nada más. Así que nos correspondería despedirnos. Es viernes y oye, que vaya todo muy bien si no escribís nada más. Ha sido un placer. A ustedes, muchas gracias, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos saludos. y que tengáis muy Muchas buen gracias. fin de semana. Muchas gracias, Isidú. Gracias a vosotros. Un placer. Chao. Adiós, hasta luego.